este video vamos a hablar acerca de los aromáticos. Muchos de nosotros hemos sentido el aroma de las frutas como el del durazno, la piña, la manzana. Olores muy característicos que han sido objeto de estudio por los químicos desde las épocas antiguas. Más tarde se descubrió que los compuestos que se denominaban aromáticos presentaban un comportamiento diferente al del resto de los compuestos orgánicos. Debido a esta razón, los compuestos orgánicos se dividieron en dos grandes grupos: los alifáticos, como los que hemos estudiado anteriormente cuando hablamos de alcanos, alquenos y alquinos, y los aromáticos. En la actualidad, el término aromático ya no se asigna precisamente a compuestos que emitan un olor específico, sino más bien a los compuestos derivados del benceno. El benceno fue aislado por primera vez por el científico Faraday, quien en 1825 logró separarlo de los residuos que se presentaban en los gasoductos de Londres. Posteriormente se descubrió que la fórmula del benceno debía ser C6H6, lo que indicaba un alto grado de insaturación, es decir, presencia posiblemente de enlaces dobles o triples. Pero a diferencia de los compuestos donde hay enlaces dobles o triples, donde estos presentan un alto grado de reactividad, el benceno es en realidad un compuesto bastante estable, por lo cual se hizo necesario buscar la estructura apropiada del mismo. Con el tiempo, los científicos empezaron a buscar posibles estructuras que trataran de explicar las propiedades químicas del benceno y que se ajustaran a esta fórmula, C6H6. Plantearon algunas. Esta fue una, pero pronto se descartó debido a que los enlaces dobles y triples suelen ser altamente reactivos y el benceno no lo era. Después descubrieron que seguramente se trataba de un anillo, como el que se plantea acá, pero esta no logra explicar las propiedades químicas que tiene el benceno, es decir, la manera como reacciona con otros compuestos. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera estructura del benceno? Kekulé señaló posteriormente que en la molécula del benceno deberían considerarse movimientos continuos de los electrones, alternando de esta manera los enlaces dobles y triples así. De esta manera, formando lo que se conocen como estructuras resonantes, es decir, que no se pueden describir con una única representación estructural. Como vemos, los enlaces dobles se encuentran en diferente posición. No obstante, ninguna de estas dos estructuras representa adecuadamente al benceno, ya que en ellas existen dos tipos de enlaces en cada carbono. La molécula real de benceno es un híbrido de resonancia, es decir, es un anillo plano que se muestra como un promedio de estas dos estructuras. Es por esa razón que los químicos suelen dibujarla de esta manera. El círculo en medio indica ese fenómeno de resonancia entre los diferentes enlaces dobles que tiene la molécula del benceno y que de alguna manera podemos explicar que están girando entre sí, formando una especie de nube de electrones tanto arriba como abajo de la molécula. Cualquiera de las tres maneras de representar al benceno es correcta, sin embargo, la que más se usa porque explica mejor el modelo de resonancia es esta. Ahora vamos a estudiar cómo se nombran el benceno y los derivados de este, es decir, la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Los compuestos aromáticos tienen diversos nombres comunes. La UPAC, Unión Internacional de Química Aplicada, ha aceptado el uso de la mayoría de ellos, aunque, siendo rigurosos, los químicos han intentado desalentar esta práctica. Para asignar los nombres a los compuestos aromáticos hay que tener en cuenta si estamos frente a un benceno monosustituido, disustituido o trisustituido, o por el contrario, el benceno se toma como un sustituyente de un compuesto determinado. A continuación explicaré algunos de los aromáticos más comunes y luego los utilizaremos para hacer algunos ejemplos sobre nomenclatura. Tenemos este compuesto, que como vemos está formado por un anillo de benceno y un cloro, por lo tanto su nombre es clorobenceno.
Este otro es un compuesto que tiene el anillo del benceno y se encuentra unido a un nitrógeno y dos oxígenos. Este DIUPAC lo denomina nitrobenceno. El nitrobenceno se emplea como materia prima en algunos colorantes y también se utiliza en la fabricación del famoso trinitrotolueno o TNT, un explosivo muy potente. Este compuesto, que está formado por un benceno y un grupo amina, puede tener dos nombres. El DIUPAC, que es aminobenceno, o el común, que es anilina. Seguramente habrás escuchado hablar de ella. Su principal aplicación es como materia prima para elaborar colorantes que se utilizan en la industria textil. Es un compuesto muy tóxico. Ahora tenemos este, que tiene el anillo del benceno unido a un alcohol, o mejor dicho, a un grupo hidroxi. Según la DIUPAC, el nombre correcto es hidroxibenceno. Pero también es muy aceptado el nombre fenol. Ahora tenemos este compuesto, que está formado por un benceno unido a un radical metil. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, el nombre correcto de este sería metilbenceno. Aquí se aplica la misma regla que utilizamos cuando vemos cicloalcanos, que si existe un único radical, en este caso el metil, se le asigna la posición 1 y no es necesario indicarla. Sin embargo, este compuesto tiene un nombre muy común, que es tolueno, el cual se usa generalmente por encima de metilbenceno. Ninguno de los dos está mal, pero es mucho más usado este. Ahora nombraremos otro compuesto muy común, que es cuando existe un benceno unido a dos radicales metiles. Como hicimos cuando vimos cicloalcano, se le asignan números de tal manera que los radicales queden con el menor número posible y que con el número menor el de mayor importancia. En este caso, como ambos radicales son iguales, se nombra así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bien podríamos hacerlo también de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cualquier caso, el nombre sería, pero hay un nombre muy común que se utiliza en este caso, que es ortosileno. Posteriormente explicaremos cómo se sabe si es orto, meta o... Pero por ahora diremos que un sileno es aquel que tiene el anillo de benceno unido a dos radicales metilo. Ahora haremos algunos ejemplos. Tenemos este es un aromático monosustituido. ¿Por qué monosustituido? Porque al anillo principal está unido un único sustituyente. En este caso se utiliza, al igual que como lo hacíamos en cicloalcanos, el nombre del sustituyente y luego la cadena principal, que en este caso es el benceno. Como este sustituyente tiene 1, 2 carbonos, se llama etil. Siempre que hay un único sustituyente se le asigna la posición 1 y, como hemos visto anteriormente, no es necesario indicar. Etilbenceno. En este caso tenemos como anillo principal al benceno unido a este radical, que, si recuerdan, se llama terbutil. Entonces, ¿cuál es su nombre? El nombre sería terbutilbenceno. Ahora vamos a ver el caso de los aromáticos disustituidos, es decir, aquellos que tienen dos sustituyentes unidos al benceno, y un caso especial porque estos se pueden nombrar de una manera que veremos a continuación. Para comenzar vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Tenemos este compuesto donde hay un grupo metil y un grupo etil unido a nuestra cadena principal, que en este caso es el benceno. Primero vamos a nombrarlo como lo hicimos cuando vimos cicloalcano. Se le coloca número 1 al radical más importante, en este caso el metil, y se numera de tal manera que los radicales queden con el menor número posible. En este caso el orden correcto sería este. Ahora se van a nombrar en orden alfabético los sustituyentes. Este
es un etil. Este es un metil, por lo que va alfabéticamente primero el etil. Carbono 1, metil, benceno. Anteriormente dijimos que cuando estaba el anillo del benceno unido a un CH3 se llamaba tolueno, por lo que también sería apropiado nombrarlo de esta manera. Ahora hay un caso especial para los aromáticos bisustituidos, es decir, que tienen únicamente dos sustituyentes, y es que se utilizan los prefijos orto, meta y para. Al principio puede que uno se enrede un poco, pero en realidad es muy sencillo. Siempre que están en la posición 1 o 2, el nombre es orto y muchas veces se representa simplemente como O. Cuando es en la posición 1 y 3, se utiliza el sufijo meta. Cuando están en las posiciones 1 y 4, se utiliza el prefijo para. Y muchas veces ponemos simplemente una P. De esta manera, a este compuesto que tiene dos sustituyentes y están en la posición 1 y 2, entonces miramos, le corresponde el prefijo orto. Se puede poner simplemente orto, etil, tolueno. Para ilustrar esto mejor, vamos a hacer otros ejemplos más. Tenemos estos tres compuestos. Los tres tienen en común que es un anillo de benceno unido a dos bromos, pero son compuestos diferentes y tienen propiedades diferentes, por lo que reaccionan diferente. Entonces es importante nombrarlos adecuadamente para poder diferenciarlos. El primero, si lo nombráramos de la manera que lo hemos hecho anteriormente, los números serían 1 y 2. De esa manera se utiliza el prefijo orto. Entonces se llama orto. Como son dos, se pone el prefijo di. ¿Di qué? Bromo. Benceno. La manera como yo lo recuerdo es que orto corresponde a cuando están los dos sustituyentes seguidos, no hay ningún espacio entre ellos. Ahora va este. Este tiene un espacio intermedio, es decir, los bromos están en la posición 1 y 3, 1, 2 y 3. Cuando está en la posición 1 y 3 se utiliza el prefijo meta. Y como son dos bromos, dibromo, y el anillo principal es benceno. El último tiene dos bromos, pero hay dos espacios intermedios, o lo que es lo mismo de decir, están en la posición 1 y 4, 1, 2, 3 y 4. En ese caso se utiliza el prefijo para, dibromo, benceno. Ahora haremos otro ejemplo. En este caso tenemos el benceno unido a un grupo OH. Como vimos inicialmente, cuando el benceno está unido a un OH se llama fenol. Comenzamos a numerar desde donde está el OH, buscando que los sustituyentes queden con el menor número posible. Si lo comienzo a numerar por acá, los sustituyentes me quedan en la posición 4 y 5, así que esa no es la numeración correcta. Lo correcto es numerar en esta dirección, ya que si lo hago quedan los sustituyentes en la posición 1, 2, 3, 4, en las posiciones 3 y 4. Primero se nombra el cloro, entonces el cloro está en el carbono 4, 4, cloro. En el carbono 3 está este sustituyente que se llama metil. 3, metil. Y ahora sí nuestra cadena principal, que se llama fenol. Ahora vamos a explicar este ejemplo. Está nuestro anillo principal, que es el benceno, unido a un CH3. Como dijimos anteriormente, cuando está unido a un CH3 se llama tolueno. Y además del tolueno hay dos sustituyentes más, que son nitro. Se puede numerar en cualquiera de las dos direcciones, ya que vamos a tener los sustituyentes en las mismas posiciones, 2 y 6. Primero nombramos los dos sustituyentes a la cadena principal, que es nitro. Como son dos, se utiliza el prefijo di. Nitro,
dinitrotolueno. Ahora tenemos este caso. En este caso nuestro anillo principal tiene varios sustituyentes, un NH2, un NO2 y 2 bromos. ¿Cómo nombramos? ¿Cómo seleccionamos nuestra cadena principal? Anteriormente vimos que cuando está unido a un NH2 se llama anilina, entonces esa será nuestra cadena principal y comenzaremos a numerar. El número 1 corresponde a donde está unido la anilina y podemos numerar en cualquiera de las dos direcciones, ya que los sustituyentes nos quedarán en la misma posición. Primero se nombran los 2 bromos. ¿En qué posición están los 2 bromos? En 2 y 6. En el carbono 4 hay un sustituyente nitro. Y ahora sí nuestra cadena principal, que es anilina. Ahora haremos un último ejemplo de este tipo. Tenemos el benceno unido a 3 sustituyentes, uno es OH, el otro es cloro y el otro es un nitro. Como vimos anteriormente, cuando el benceno está unido a un OH se llama fenol. ¿Cómo numeramos? El carbono 1 se le asigna al que está unido al grupo OH y se numera buscando que los sustituyentes tengan el menor número posible, es decir, en este caso va en esta dirección. Primero se nombra el cloro. El cloro, ¿en dónde está? En el carbono 2. En el carbono 4 hay un nitro. Y ahora la cadena principal que dijimos que era fenol. Ahora vamos a hacer unos ejemplos donde el benceno no sea la cadena principal, sino que sea un sustituyente. Tenemos este compuesto. Este compuesto, como podemos ver, tiene una cadena principal que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, que es un número mayor que 6. El benceno no actúa como cadena principal, sino como sustituyente. Cuando el benceno actúa como sustituyente se llama fenil. Como nuestra cadena principal tiene solamente enlaces sencillos, es un alcano. Y comenzamos a numerar de la misma manera que lo hacíamos con los alcanos, es decir, buscando que nuestros sustituyentes queden en la menor posición posible. Si comenzamos a numerar desde acá, nuestro primer sustituyente queda en el carbono 2. Y si lo hacemos desde este lado, nuestro primer sustituyente quedaría en el carbono 3, así que iniciamos por acá. Nuestra cadena principal es un octano. Ahora ordenamos alfabéticamente los diferentes sustituyentes. Alfabéticamente, ¿quién va primero? Pues el fenil. En el carbono 2 hay un fenil. Y en los carbonos 3 y 5 hay 2 metiles. Como son 2, se utiliza el prefijo di. Y ahora sí se nombra la cadena principal, octano. El nombre es 2-fenil 3,5 dimetil octano. Tenemos este compuesto químico que está representado por la fórmula estructural de zigzag. Entonces lo primero que hacemos es identificar nuestra cadena principal. Aquí podemos ver que tenemos dos opciones: hacerla derecho o podemos subir. En cualquier caso nos queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Pero por practicidad yo lo voy a tomar en línea recta. Ahora identificamos los sustituyentes. Este sustituyente de acá es un fenil. Acá tenemos un sustituyente de un solo carbono. Como tiene un solo carbono se llama metil. Y aquí tenemos un sustituyente que tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, pero que no se encuentran en línea recta, sino que se encuentran en su forma iso. Aquí tenemos un isopropil. Ahora los vamos a nombrar en orden alfabético. En el carbono 4 y en el carbono 7, nuestra cadena principal que tiene 12 carbonos y se llama entonces dodecano. Con estos dos ejemplos he terminado todo lo que tenía que ver con nomenclatura de aromáticos. En un próximo video se explicará sobre las propiedades químicas
de los mismos. Muchas gracias.